Muy buenos días a todos ustedes. Vamos a iniciar. ¿Me confirman audio, por favor? Sí, profe, se escucha bien. Bueno, listo. Bueno, muchas gracias. Bueno, empezando, pues disculpen el cambio de horario. También debemos suplir como red de curso todos los espacios académicos para que cada uno de sus compañeros, tanto los que pueden por la mañana como los que pueden por la noche, puedan asistir. Igual les recuerdo que semanalmente se les está enviando a ustedes el horario de los profesores que se pueden ajustar a sus condiciones laborales. Bueno, una de las discusiones que se han originado frente al cambio del horario, les recuerdo que pues precisamente como hay otros estudiantes, algunos trabajan por la mañana, otros trabajan por la noche y desde la universidad estamos intentando mitigar esas dificultades académicas que pueden surgir. Pero bueno, vamos a aprovechar el tiempo, muchachos, nos pasamos un poquito del tiempo esperando a más personas, pero bueno, vamos a iniciar. Y bueno, el tema que vamos a empezar a ver es dinámica. Perdón, este no era. Vamos a empezar a ver qué es dinámica. Si ustedes observan el taller, deben realizar una actividad en la cual deben responder este ejercicio, en el cual deben desarrollar y construir todas las tablas que aquí se les asignan. Ahora, al final de la clase los vamos a orientar. Por el momento voy a intentar aumentar los conceptos sobre lo que es fuerzas y movimientos, y de ahí para allá empezamos a trabajar la unidad. Noten que a pesar de que los contenidos teóricos que se brindan acá no están orientados a que ustedes desarrollen ejercicios dentro de la rúbrica de la actividad, de la guía de actividades, en esta unidad, lo importante es que ustedes tengan claros los conceptos físicos relacionados en ella. Entonces vamos a iniciar con el primer concepto, que sería el concepto de fuerza. ¿Listo? Fuerza. Por definición, entonces, es la capacidad física, vamos a llamar física, que tiene un cuerpo. Bueno, voy a hacer una cosa que es que está. Permítanme un segundo, chicos. Voy a buscar el guante. Bueno, prosigamos acá, muchachos. Voy a darle más bien aquí un poquito de zoom para que la letra no me quede tan grande cuando vayamos a mirar que a este tamaño estaría bien. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar, como les estaba diciendo ahorita, con el concepto de qué es fuerza. ¿Qué es fuerza? Entonces, fuerza lo vamos a definir como la capacidad. La capacidad física que tiene un cuerpo para generar un cambio de estado
asociado al movimiento. Bueno, entonces vamos a recopilar esas ecuaciones que tal vez en algún momento las vayan a utilizar en su profesión, como lo son las ecuaciones de movimiento uniforme acelerado. Recuerden que teníamos la ecuación generalizada, que es que la posición es igual a una posición inicial más una velocidad inicial por tiempo. Bueno, en el eje que estoy evaluando el movimiento por el tiempo, más un medio de la aceleración en ese mismo eje por el tiempo al cuadrado. Si recuerdan, yo les había dicho que la derivada de la posición es la velocidad de x de t, ¿no? Que es lo mismo que decir velocidad inicial en x más aceleración en x por tiempo. Ustedes pueden hacer la derivada o revisar sus apuntes pasados. Ahí está la solución. Y teníamos que la aceleración es igual a la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. O que también era la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Escribiendo esto, nos damos cuenta que este término de tiempo, pues se me va a 1 y solo se compone aceleración como una magnitud constante, un único número. No va a cambiar. Recordemos también que las variables cinemáticas, si ustedes se dan cuenta, todas las variables cinemáticas que desarrollamos y que trabajamos en la primera unidad eran funciones o son funciones que son independientes de la masa. Es decir, yo puedo evaluar el movimiento de una partícula independiente de su valor de masa, no me interesa si pesa 50 kilogramos, si tiene una masa de 800, de 10. Bajo este criterio solo me van a interesar las ecuaciones de movimiento. Pero existe algo. No es lo mismo mover un Transmilenio que mover un taxi. ¿Sí? No es lo mismo mover un metro que mover un triciclo. Entonces, debido a esas razones, pues vamos a tener que evaluar lo que son las cantidades de movimiento. Las cantidades de movimiento, o una cantidad de movimiento, cantidades de movimiento. Las cantidades de movimiento, muchachos, las vamos a definir en notación vectorial con la letra P. Esto es importante que lo tengan asociado. Y básicamente, la cantidad de movimiento la vamos a interpretar desde los conceptos de la variación de la posición, que es un vector velocidad, y el valor de la masa. ¿Sí? Entonces vamos a tomar el valor de la masa. La ecuación es muy sencilla, muchachos. Simplemente nos damos cuenta bueno, que cuando caracterizamos el movimiento, y como yo les decía, estamos intentando definir el concepto de fuerza. Y generalmente nosotros hablamos de personas muy fuertes y personas que no son tan fuertes, animales que son más fuertes que otros, máquinas que son más fuertes. Y pues realmente nosotros estamos involucrando precisamente esa cantidad de movimiento. Esa cantidad de movimiento, ¿cómo la interpretamos, muchachos? Sencillo, miren. Si ustedes se ponen a evaluar todas las ecuaciones, vamos a mirar cuál es la razón de proporcionalidad entre la cantidad de movimiento, la velocidad, la cantidad de movimiento y la masa. ¿Sí? Entonces, miren que la cantidad de movimiento es proporcional a la velocidad. Es decir, si yo me muevo muy rápido, pues mi cantidad de movimiento va a ser grande. Si yo me muevo muy lento, la cantidad de movimiento será lenta. En mi caso, estos son vectores, ¿no? No nos olvidemos que son vectores. Ahora, si nosotros relacionamos ahora es el valor de la masa, ¿sí? La masa, con respecto a lo que varía su movimiento, que sería la velocidad, es decir, ¿cuál es la razón de proporcionalidad entre la velocidad y la masa? De una vez la voy a poner que es inversamente proporcional. ¿Por qué? Si a mayor velocidad, bueno, a mayor velocidad, el valor de la masa, aunque yo lo evaluamos en cinemática independiente, pues aquí vamos a entender que a mayor velocidad debe que haber mayor cantidad de movimiento. Es decir, que va a haber una mayor masa. Y, bueno, o masa grande, pues
como es inversamente proporcional, si crece la velocidad, disminuye la masa. Ahora, en este caso, si disminuye la velocidad, tiene que variarse el valor de masa. Bueno, no nos estresemos tanto con esa razón de proporcionalidad y más bien pensemos que la cantidad de movimiento es igual al producto entre el valor de la masa, que es la que me va a limitar el valor del movimiento, y la velocidad. Entonces noten que aquí respetamos la condición de proporcionalidad, pues que la velocidad es igual a la cantidad de movimiento sobre el valor de la masa. Entonces, a masas muy grandes, las velocidades tienden a acortarse si mantengo la misma cantidad de movimiento. Si la masa es muy pequeña, la velocidad va a ser alta si conservo la misma cantidad de movimientos. O sea, digo que es igual, siempre, el mismo valor. En este caso, pues tomamos una unidad unitaria, que fuera la cantidad de movimiento 1. Entonces, ustedes lo pueden ver, lo pueden graficar y pueden determinar que realmente es así. Ahora, vamos a tomar esta misma ecuación. Entonces, decimos que cantidad de movimiento es igual a masa por velocidad. Si reemplazamos acá el valor de la velocidad en términos de las derivadas, tenemos que la cantidad de movimiento será igual a la masa por la derivada de la posición con respecto al tiempo. Recordemos que también es un vector. ¿Listo? Bien. Entonces, bajo esta métrica, ¿qué pasaría si yo derivo la cantidad de movimiento? Entonces, aquí lo voy a escribir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si derivo la cantidad de movimiento? Es decir, tomemos esta misma ecuación que tenemos de cantidad de movimiento, masa por la variación de la posición con respecto al tiempo. Entonces aquí tomamos. Tenemos que P es igual a masa por la derivada de la posición con respecto al tiempo. Si lo derivamos y derivamos esta función en función del tiempo, porque todas las derivas tienen que ser temporales, entonces yo tengo que hacer aquí derivada con respecto al tiempo de toda esta cantidad física. Resolvemos. La variación de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, que es lo mismo, va a ser igual. La masa es una cantidad escalar, no derivable y no depende del tiempo. Entonces me queda como la derivada con respecto al tiempo de este derivando y por la derivada de la posición con respecto al tiempo. La derivada de la derivada es la segunda derivada, entonces yo puedo escribir esto como la cantidad de movimiento con respecto al tiempo es igual a la masa por la segunda derivada de la posición. ¿Sí? Tengo dos Ds sobre este diferencial de tiempo al cuadrado. Si ustedes recuerdan lo que les dije al comienzo de la charla, cuando llegamos, miren, la aceleración es la segunda derivada. ¿Sí ven? Este valor es la segunda derivada. Entonces, la variación de la cantidad de movimiento en función del tiempo va a ser igual a la masa por la aceleración. Hombre, ¿y qué es la variación de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo? Imagínense que ustedes están quieticos durmiendo en la cama y están con, no sé, con su pareja, con su chico, y entonces suena la alarma. Tenían que levantarse a las 6 de la mañana. Y lo que ustedes menos quieren es que se perturbe su estado de reposo, es decir, que están ahí dormiditos. La única forma que va a ver su pareja para levantarla va a ser moverla y decirle, oye, amor, levántate, levántate. Y tú reaccionas con, ¿eso qué quiere decir? Que miren que la única forma de que se altere su estado natural de reposo o de movimiento es al molestarla, es decir, a aplicarle una fuerza. Aquí empezamos a hablar y utilizar el término de fuerza. ¿Sí? Variar su movimiento con respecto al tiempo, porque ya son las 6 de la mañana, toca ir a estudiar. ¿Sí? Entonces, claro, entonces en ese momento yo tengo que variarle su movimiento con respecto al tiempo y durar ahí un buen rato moviéndola hasta que se levante. Y eso lo vamos a conocer como fuerza. La fuerza es igual a la variación de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. O bien, como la conocen desde su bachillerato, fuerza es igual a masa por aceleración. Y algo importante, la fuerza es un vector. Es decir, que al ser un vector tiene magnitud y ángulo. Eso es muy importante. Bueno, muchachos. Entonces, miren que es muy sencillo. Vamos a
hasta aquí no hemos hecho gran cosa. Simplemente determinamos la primera ecuación que vamos a tener que estar utilizando constantemente en el desarrollo del curso. Bien, entonces esta es la ecuación fundamental, con eso se fundamenta todo el primer ejercicio que deben hacer. Bueno, sin embargo, miren que es incompleta. Imagínense que ahora ustedes fueron a una pijamada, fueron a una pijamada y son las 9 de la mañana y ustedes ya tienen que irse a la casa, pero precisamente el anfitrión de esa pijamada, se quedó dormido y nadie lo levanta. ¿Sí? Entonces, no sé, voy a mirar, a ver, voy a poner un ejemplo. Angie. Entonces, Angie se queda acostada. ¿Sí? Y Angie entonces debe o necesita levantarse para abrirle a sus compañeros, porque por allá ponen, no sé, tablas, rejas, cadenas en la puerta y pues ustedes no tienen la llave. Entonces vamos a suponer que este cúmulo, este objeto de acá es Angie. ¿Listo? Aquí es Angie. Y Angie está ubicada en una posición P. Ven acá, una posición P. Entonces, a Angie toca levantarla. ¿Y cómo la vamos a levantar? Pues entonces viene, no sé, viene aquí Lina y le dice, China, levántese. Después viene no, que entonces viene Marcela, no, levántese. Después viene Laura, levántese y todo el mundo moviendo. Pero también ustedes deben entender que también hay una fuerza adicional que no va a empujar a este objeto diciendo, bueno, muévase, 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 levántese. Va a haber de pronto otra persona, no sé, que le va a hacer una fuerza contraria como diciendo, no, no se levante, levante más tarde. No hay problema. Entonces vamos a llamar a una fuerza 4. Y miren que van a haber fuerzas que entran y fuerzas que salen. Muchas fuerzas. Y este objeto, que lo llamamos Angie, con todo el respeto, ¿no? Es el espacio. ¿Listo? Es el espacio. Noten que esta partícula de un punto a otro, cuando se levante, se va a desplazar desde este punto A a un punto B. Entonces va a estar involucrada también una velocidad, un movimiento. Entonces, ¿cuál sería la fuerza de Angie? Porque Angie tiene una energía asociada, que eso lo veremos en el otro capítulo del curso. Tiene una energía asociada, ella necesita levantarse, ella necesita hacer sus cosas. Miren que pinté aquí un plano tridimensional a propósito, ¿sí? Para que se den cuenta que la fuerza en todo este sistema es tridimensional. Puede aplicarse en cualquier momento o cualquier efecto. Entonces, voy a dibujar el cubo para que les quede un poquito más claro, que es la fuerza es un vector tridimensional. Bueno, y eso que no nos vamos por allá a hablar de la relatividad, porque si no se nos alarga el CIPAS. Entonces, está en un espacio tridimensional. Miren lo que hace un objeto, ¿no? Una geometría cúbica. Puse una geometría cúbica ahí en ese punto y vean cómo se expande. O sea, esto es chévere para los químicos porque, miren, así es que ellos empiezan a ubicar cada uno de sus elementos en el espacio. Y entonces necesitan averiguar cuál es la interacción de fuerzas, por ejemplo, con un átomo aquí en el centro. Entonces ellos tienen que calcular, tal cual como uno hace el cálculo de la fuerza gravitacional, que eso lo vamos a ver en esta unidad, ellos deben desarrollar esos cálculos vectoriales y encontrar cuál es la fuerza fuerte y cuál es la fuerza débil en su compuesto químico, elemento químico, el que estén evaluando. Eso sí ya no es mi campo. Pero bueno, se aplica acá este concepto. Entonces, miren, ¿cómo sería la fuerza total del sistema? Nosotros sabemos que la fuerza total del sistema tiene que ser masa por aceleración. Voy a dejar aquí masa por aceleración. Lo voy a dejar acá igual. Pero entonces, tenemos una fuerza 1 que entra. Vamos a decir que las que entran son positivas. Una fuerza 2 que entra también. Tenemos una fuerza 3 que también entra. Pero la fuerza 4 que sale también la vamos a considerar que es una suma. Sin embargo, cuando calculemos el módulo de manera correcta, tenemos que entender. Y supongamos que hay muchas fuerzas positivas, negativas. Esto realmente es una sumatoria de fuerzas que van desde I igual a 1 hasta N fuerzas. F sub I, ¿listo? Que es la fuerza sub I. O sea, no importa cuál es la fuerza, pues simplemente lo representamos como este vector. Y eso va a ser igual a masa por aceleración. En este caso, como estamos viendo un plano tridimensional, tenemos que considerar que cada una de las fuerzas interactuantes en el sistema van a tener sus diferentes componentes
escalares y vectoriales en los planos cartesianos. Entonces, este vector de fuerza, esta sumatoria de fuerzas, que es tridimensional, pues va a tener su componente en X, que básicamente va a decir que la fuerza vectorial o todas las fuerzas que vayan en X van a ser igual a la masa por la aceleración de la partícula que vaya en X. Y va a ser la sumatoria de todas las fuerzas que interactúan en la componente X. Generalmente, pues en este curso manejamos componente en X y en Y. Ahora, ¿cómo sería la componente en Y? Pues sería la sumatoria de fuerzas, todas las fuerzas que interactúen en el plano Y, igual a masa por aceleración en Y. Y la sumatoria de fuerzas que interactúen en Z, ¿sí? En un plano tridimensional. Aquí yo lo explico generalizado, pero ya van a ver que en los ejemplos vamos a trabajarlos con datos no generalizados. Miren, es masa por aceleración en Z. Entonces ya tenemos tres ecuaciones de movimiento y esas tres ecuaciones de movimiento van a ser el resultado de la interacción de una misma masa. Miren que la masa se conserva. La masa se conserva. Uy, aquí se me fue, aquí es Y. Listo, bien. Entonces, ya teniendo esto, vamos a mirar las tres leyes de Newton. Vamos a mirar las tres leyes de Newton. ¿Vale? Y con eso vamos a interpretar el primer ejercicio, después de entender las tres leyes de Newton. Entonces vamos con las leyes de Newton. Esta correspondencia que yo hice acá, ya se van a dar cuenta que es una de las leyes de Newton. Entonces, una de las cosas que me preguntan, bueno, ¿y quién es el físico favorito para usted? Muchos van a ir por el lado de Einstein, otros van a ir de pronto por la fama que ganó, aunque es un muy buen físico y hizo grandes aportes en la astronomía, que Stephen Hawking, de pronto más divulgadores, científicos, entonces dicen que son físicos, pero bueno, en grandes aportes, y para mí la persona más inteligente que ha pisado la faz de la Tierra se llama Isaac Newton. Sí, más allá que Tesla, y eso que Tesla es una guerra ahí durísima porque el tipo también está Schrödinger, casi está Heisenberg, está pues el mismo Einstein, está Planck, muchos físicos interesantes, pero ninguno de ellos pudo en su momento hacer sus aportes y no entendían el cálculo diferencial. Ya adivinen, el mismo tío que vamos a trabajar acá con las leyes de Newton y la física de dinámica es el mismo dolor de cabeza que ustedes tienen en sus cursos de derivadas, como lo ven. Esa es la forma, ese es el lenguaje que él utilizó para describir las leyes de movimiento. Leyes del movimiento. De Sir Isaac Newton. ¿Listo? Una de las cositas, muchachos, que yo les recomiendo leer, a los que les encanta leer, busquen la Principia. Es muy bonito, es un libro, La Principia. ¿Sí? No el Principito, La Principia de Newton. ¿Sí? De Newton. Es un libro que está traducido en todos los idiomas, creo. Pero en español sí está, para que lo puedan leer, para que lo puedan observar, para que lo puedan masticar. Es muy interesante. Bueno, entonces vamos a mirar las leyes de Newton de una manera breve. Entonces vamos a primero ver esa famosa ley de la inercia, o la mal interpretada ley de la inercia. ¿Por qué digo que mal interpretada? Porque ustedes generalmente le dicen, no, es que me estoy moviendo por inercia. Realmente la acción que genera la inercia no es un movimiento, es todo lo contrario, pues no todo lo contrario, realmente es otra variable física que es conservar el movimiento, la cantidad de movimiento. Por eso es que yo empecé explicando cantidad de movimiento, porque muchos hablan directamente de la ecuación de masa por aceleración, pero no, la cantidad de movimiento es más importante. Entonces, imaginemos un caso, voy a buscar una imagen acá, a ver si la puedo copiar. A ver. Bueno, el diccionario lo define como bueno, ya les doy la definición, que le hago pegar acá. ¿Dónde está? Aquí está la imagen. Entonces vamos a ver el payasito. Ay, no pude. Muchachos, se me bloqueó.
No debía haber puesto ese payasito. Pero bueno, voy explicándoles mientras que se desbloquea. Entonces, ya parece que ya. Pero no deja chiquita. Y se me volvió a bloquear. Ya, listo. Bueno, entonces, miren ese payasito. Este payasito venía con una velocidad, ¿sí? Él venía con una velocidad, ¿cierto? Una velocidad asociada a una velocidad. Esa velocidad le genera una fuerza, ¿cierto? Recuerden acá, ya les dije, va acelerado el payasito en ese movimiento que vamos a entender como adelantes. Y en el momento que va a ocurrir aquí la colisión, noten que la patineta, que era la que llevaba la velocidad, y el cuerpo que estaba dentro de la patineta, aunque sentía la velocidad por la ráfaga de viento, realmente no debería percibir la velocidad de la patineta. Lo mismo que nos ocurre cuando nosotros vamos en un avión, eso es una inercia, ¿sí? Nosotros, por lo menos, el avión está en movimiento, estamos tranquilos, nos sentimos frescos, pero de repente, en un momento, ocurre la turbulencia. ¿Qué empieza a pasar con el cuerpo? Empieza a moverse de arriba hacia abajo, adoptar diferentes formas de movimiento. Y es irónico, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando el avión desciende, uno siente que va hacia arriba, y cuando uno está hacia arriba, y cuando el avión sube y uno siente que va hacia arriba, uno tiende a ir hacia abajo. Es porque tiene que equilibrarse las fuerzas. Después de eso vamos a explicar eso. Entonces, miren que el objeto que llevaba el movimiento era la patineta. Se detuvo. En el momento que se detuvo la patineta, el cuerpo llevaba una velocidad y una dirección asociada. Y el cuerpo desea mantener su estado anterior de reposo, es decir, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en este caso. Entonces, claro, entonces frena la patineta y adelanta. Si nosotros lográramos solucionar todos los problemas de viajar a la velocidad de la luz, si nosotros viajáramos a la velocidad de la luz, no sentiríamos tampoco la velocidad. Miren, un avión a qué velocidad va. O ustedes van en carretera, van tranquilos y van a toda mecha y tampoco sienten la velocidad. ¿Sí? Pero cuando ustedes están de pronto en el transporte público y pasa un vehículo en esta dirección, abrir otra página. Supongamos que ustedes están aquí en un vehículo, ¿sí? Ustedes van en un vehículo acá y ese vehículo lleva una velocidad asociada. Ese vehículo va así, lleva una velocidad V1 y viene otro vehículo en esta otra dirección y ustedes están adentro, ustedes no ven por la ventana, no sienten la velocidad. Bueno, en Bogotá se siente bastante, pero eso es problema de los alcaldes que no arreglan el pavimento, porque en una ciudad con buen pavimento ustedes no sentirían la velocidad, sus cuerpos, porque imagínense en esa adrenalina tan grande que nosotros fuéramos y nos fusionáramos con el cuerpo. Lo mismo pasa con nosotros cuando estamos en el parque de diversiones. ¿Ustedes no les ha pasado que suben y suben, suben? Eso se llama, bueno, ese objeto que empieza a subir, 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 subir. Entonces empiezan así a subir, 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 subir. Listo. Y suben hasta acá y después los van a soltar y ¡fum! Se caen de una. Y ustedes sienten que cuando están subiendo, que su cuerpo tiende a ir hacia abajo, ¿sí? Y que cuando están bajando, su cuerpo tiende a sentirse arriba y sienten como todos sus órganos van hacia arriba. Eso también son efectos. Claro que hay una causa adicional gravitacional, pero van a darse cuenta que como la gravedad es una aceleración, va a existir una fuerza gravitacional que es lo que se asocia al peso, que eso lo vamos a trabajar. Entonces, bueno, entonces lo que les decía, van en este vehículo viaja a una velocidad V1 y este viaja a otra velocidad V2. Si ustedes están adentro de este vehículo, en el momento exacto que ese toque, ustedes van a ver que ese vehículo pasa. Pero si fueran así en la misma línea, ¿sí? Y supongamos que no miramos las llantas y viajan a la misma velocidad V1, dos vehículos paralelos, ustedes van a percibir que el movimiento es el mismo. Pero si ustedes imaginen exactamente la misma velocidad, exactamente en la misma ventana, sin semáforo, sin cambios de aceleración y sin nada, ustedes miran el vehículo paralelo y van a sentir y van a percibir que ese vehículo está quieto. Eso es lo que estamos conociendo como inercia, ¿sí? No es que me estoy moviendo por inercia. Lo que les digo, la inercia no es un movimiento, es un efecto debido al intercambio de movimiento brusco. Bueno, ahora tenemos una segunda ley, la segunda ley,
En la segunda ley ya la trabajamos. La segunda ley es que la sumatoria de todas las fuerzas en un sistema tiene que ser igual a masa por aceleración. Uy, profe, pero ¿eso para qué me va a servir a mí en la vida? Bueno, miren, muchachos, en especial a los que les gustan los circuitos eléctricos. Miren, nosotros tenemos acá cualquier sistema eléctrico, tenemos aquí una resistencia, aquí tenemos otra resistencia, aquí tenemos una fuente, ¿sí? Podemos tener, no sé, otro acá, otra resistencia. Vamos a quitar esta fuente y vamos a poner aquí otra resistencia y vamos a suponer que en todos esos espacios entra corriente eléctrica, ¿listo? Aquí hay una I1, aquí una I2, aquí una I3. Bueno, vamos a decir que esta sale I3 y que esta sale I4. Y esto lo que vamos a llamar es como nodo. Ese nodo que tenemos ahí, lo que nos va a indicar es que vamos a evaluar todas las corrientes que entran. Ah, entra I1. Ah, entra I2. ¿Y qué pasa? Ah, y sale I3 y sale I4. ¿Y esto va a ser qué? Esta va a ser mi corriente total. Ah, bueno, si yo evalúo esto, pues la corriente total será igual a I1 más I2 menos I3 menos I4. Pues va a ser a la suma de las corrientes. Y existe una ley que se llama la ley de Kirchhoff, ¿sí? Ley de corrientes de Kirchhoff, que dice que todas las corrientes que entran al mismo nodo tienen que sumar 0. Entonces, al sumar 0, pues vamos a tener ese efecto. Creo que hay un micrófono abierto. Gracias, Iván. Bien. Entonces deben que entender que miren que los conceptos de fuerza es exactamente el mismo. De aquí se basó Kirchhoff para desarrollar toda esta actividad, todo este valor de la segunda ley. Bueno, entonces, bueno, entendamos lo mismo, pero miren que aquí es cero, aquí no es masa por aceleración. Pero igual la percepción de la sumatoria de fuerzas en sistemas en equilibrio va a ocurrir lo mismo, eso lo veremos cuando veamos la ley de gravitación universal ahorita más tarde. Y vamos a tener una tercera ley, que la tercera ley pues la vamos a conocer como la ley de acción-reacción, que con esa ley vamos a desarrollar el ejercicio que nos corresponde el día de hoy. ¿Listo? Entonces, vamos a suponer aquí otra vez el mismo circuito eléctrico. ¿Sí? Entonces va a haber una acción que va a hacer que una fuente me genere corriente eléctrica a los diferentes elementos que están aquí. Entonces aquí I1, I2. Y aquí vamos a tener, no sé, un motor. Ese motor me va a generar un campo magnético y me va a generar otro sistema, o de pronto me va a mover un riel o algo. Entonces miren que esta fuente me genera una acción, ¿sí? Hagan de cuenta que la fuente es la acción. A la salida del motor me va a generar un movimiento, va a haber un proceso de intercambio de movimiento y eso me va a generar una reacción. Entonces tenemos acción, reacción, acción, reacción. La acción es lo que me genera el movimiento y la reacción es lo que está involucrado al movimiento. ¿Cómo veremos un poquito mejor esa forma con respecto ya al tema ya saliéndonos un poquito del tema de circuitos, entendamos esta tercera parte, esta tercera ley, como la acción-reacción. Imaginen que hay un edificio, una pared, un muro gigantesco, ¿listo? Ese muro tiene únicamente asociada una fuerza que es el peso, que en la siguiente clase vamos a trabajar esos términos. Vamos a mirar que si yo quiero mover esa pared, tengo que pensar por qué no se mueve la pared, ¿listo? Tengo que pensar por qué no se mueve la pared. Si esta es una pared. Y mire que Freddy le está aplicando una fuerza hacia la derecha. Entonces voy a decir que esa es una fuerza aplicada. ¿La pared por qué no se mueve? Ah, porque es que la pared lo que va a hacer es anular esa fuerza aplicada debido a su gran masa que tiene. Porque yo no puedo aplicar tanta fuerza para desplazarlo. Pero la pared me va a responder con el mismo valor, con la misma magnitud, pero en sentido contrario. Entonces voy a poner que está la fuerza de la pared. Entonces, miren, la pared va a decir, bueno, recuerden que el módulo, ¿sí? Recuerden un vector, fuerza aplicada, existe algo que la magnitud, que es la raíz cuadrada del valor de la fuerza aplicada en X, más la fuerza aplicada en Y. Eso es vectores.
¿sí? Entonces la pared también le va a aplicar una fuerza, una magnitud de fuerza. Digamos que la cantidad del número, 50 newtons, 20 newtons, 30 newtons, sin, sin interpretar o pensar tanto en la magnitud del vector y cuál es la dirección. Entonces, esa misma fuerza, esa misma magnitud de fuerza aplicada, la va a brindar la pared. Va a ser igual la magnitud de la fuerza de la pared, va a ser exactamente igual que la fuerza aplicada. Y si nosotros evaluamos todo este movimiento y todo ese sistema, vamos a entender que el ángulo, bueno, no lo vamos a meter con el ángulo. Ahora, con respecto a la dirección, noten que la fuerza aplicada y la fuerza de respuesta del muro son completamente contrarias. Esta va a la derecha y esta va a la izquierda. Es decir, que esta es negativa. Si yo paso a sumar acá esto, voy a tener que la fuerza aplicada más la fuerza de la pared va a ser igual a cero. O entonces, en un sistema donde queramos evaluar la acción y la reacción de todo el proceso, vamos a encontrar que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero. Es decir, para sistemas que están sin movimiento. Oh, ¿se parece a la ley de Kirchhoff? ¿La física nos sirve en nuestra ingeniería? Sí, definitivamente, definitivamente. Esta parte de la ley de Newton para los de telecomunicaciones, para los de sistemas, para los electrónicos, yo creo que por eso es que es prerequisito para ver física electrónica, física general, para que ustedes entiendan bien cómo son esas ecuaciones y de dónde nacen. Entonces, miren lo bonito. ¿Sí ven? Entonces, sin movimiento tenemos que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. O sea, la partícula nos está desplazando. ¿Sí? En este caso, el muro nos está desplazando. Bueno, pero en sistemas que sí se mueven, que sí están acelerados, yo tengo que mirar que la ecuación va a ser sumatoria de fuerzas igual a más fuerza. Igual en la siguiente clase vamos a interpretar eso. Y finalmente toquemos una de las leyes que siempre, pues, en los cursos de física he visto que no las trabajan, no sé por qué. Siento que algunos piensan que son muy complicadas, tal vez la teoría sí es un poquito densa de tema, pero no quiere decir que sea imposible de entender. Y estoy hablando de, estoy hablando de la ley de gravitación de Newton, que con eso finaliza el sus principia, ley de gravitación de Newton. Miren lo bonito, yo no sé si ustedes han visto el meme, el, el meme, voy a ponerlo acá para entender de la mejor manera. Yo creo que esta es la mejor forma de entender la ley de gravitación universal. Y aquí es donde yo quiero que ustedes vean lo que va a ocurrir. Bueno, peguemos aquí la imagen. Permítame quitarlo. Bueno, se demora. Bueno, preguntas, muchachos.
Bueno, listo, muchachos, como que no me cargó la imagen, voy a darle cancelar. Bueno, el caso es que, bueno, miren, ¿qué dice la ley de gravitación de Newton? Nosotros tenemos acá un planeta, no sé, digamos la Tierra, y supongamos aquí la Luna. En ese sistema, muchachos, en ese sistema, vamos a interpretar que, bueno, existe algo que ya está demostrado que se hablan de las ondas gravitacionales y bueno, y demás. Vamos a ver que este planeta que, no sé, que es la Tierra, vamos a decir que es la masa de la Tierra, y esto que es la Luna, no sé, vamos a decir que es la masa de la Luna. Tienen masas diferentes, pero hay una fuerza que permite ese movimiento circular uniforme. ¿Sí lo han visto, no? Cómo se mueve la Luna. Por eso es que nosotros... Ah, bueno, y esto viene que es una ecuación dinámica que depende del tiempo. Entonces noten que de principio pues va a haber una fuerza que va a hacer que la Tierra esté cerca a la Luna y por este otro lado que también va a haber una fuerza que la Luna le va a ejercer a la Tierra para que se conserven en su órbita. Esa fuerza está debida a un campo gravitacional, ¿sí? No sé cómo dibujarlo porque no tiene forma. Ahorita les explico un poquito mejor qué es eso de esos campos gravitacionales y eso va a tener un valor de G. ¿Listo? Noten que desde el centro de acá hasta el centro de acá, esto me genera una distancia, ¿no? La distancia de la Tierra a la Luna, si quieren. Ustedes pueden hacer este ejercicio y completarlo. Aquí no tengo los datos, pero bueno. Entonces, esto de aquí hasta acá tiene una distancia R. Profe, ¿por qué una R? Porque es como un radio, porque genera una circunferencia, ¿no? Y si nosotros analizamos a esta ecuación, pues vamos a tener que la fuerza que ejerce la Tierra sobre la Luna tiene que ser igual a la fuerza que me genera la Luna sobre la Tierra, o si no colisionaríamos, pero en sentido contrario, para que se anulen las fuerzas. ¿Sí ven? Para que se anulen las fuerzas. Entonces sea igual a cero. Eso es muy, muy importante. Creo que me escribieron al chat. Listo, qué pena que es que escribieron en el chat. Listo, bueno. Entonces, vamos a tener que la fuerza de la Tierra-Luna más la fuerza de la Luna-Tierra tiene que ser igual a cero. Si no, imagínense, no, iríamos o pegados, nos iríamos hacia la misma dirección. Y pues bueno, eso evidentemente no debería ser así. Entonces, la fuerza general va a ser igual a la constante gravitacional por el valor de las masas de la Tierra, por el valor de la masa de la Luna, sobre el radio al cuadrado. Esta es la ecuación de la ley de gravitación de Newton y va a depender del valor de la dirección que va a generar este vector radial, ¿sí? Porque puede estar acá, o puede estar acá, o puede estar acá, porque pues generalmente ese movimiento circular es el que nosotros vamos a evaluar. Bueno, y eso se parece mucho a la ley de Coulomb, que esa después les realizo como esa interpretación. Algo interesante es que en el espacio la Tierra ni el Sol están constantemente quietos, realmente siempre nos estamos moviendo, sino que nosotros no percibimos ese movimiento. Y son consecuencias similares a lo que les he estado intentando interpretar el día de hoy. Listo, muchachos. Entonces, ahora sí, vamos a desarrollar ese ejercicio, ya tenemos un poquito de idea sobre cuáles son los contenidos del curso. Entonces, permítame un segundo.
Listo, entonces nos dice, guía de actividades unidad 2, dinámica de energía. Igual, las mismas políticas que tenemos que tener en cuenta para desarrollar los ejercicios. Estimado estudiante, bienvenido. Bienvenido a la unidad 2, tarea 2 del curso de Física General. A continuación encontrará los ejercicios a desarrollar. Es importante leer detalladamente la guía. Bueno, aquí lo mismo de encontrar el valor de sí. Creo que aquí en este ejercicio no tienen que encontrar el valor de gamma, pero si se lo pide en algún momento el valor de gamma, recuerden que es el primer dígito. Bueno, simulador virtual, fuerzas y movimiento, instrucciones. El primer punto corresponde a realizar una práctica a través de un simulador virtual según la rúbrica que previamente ha leído. En este punto debe realizar un video donde presente su documento de identidad al inicio. Puede utilizar cualquier editor de video y plataforma para publicarse. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Vamos a dirigirnos al siguiente enlace e ingrese en la parte superior derecha por física general. Entonces, vamos a superior derecha, física general. Listo. Después nos dice, de clic en componente teórico. Componente teórico. Ver más. Acá le damos. ¿Listo? Bien. Entonces dice, en el entorno laboratorio virtual escoja el Lab 2, fuerza y movimiento de la unidad 2. Entonces vamos, entorno virtual. En el entorno virtual, vamos hasta abajo. Aquí, laboratorio virtual. ¿Sí ven? Me dice que en el laboratorio fuerza neta, fuerza y movimiento, y elegimos fuerza neta. Esto si lo quieren ver grande, muchachos, ustedes simplemente le dan aquí 3 punticos y le dan sitio web de FED. Pero bueno, aquí lo vamos a trabajar desde la página directamente. Entonces nos dice, en el espacio de fuerza neta seleccione cada uno de los factores suma de fuerzas, valores y rapidez. Seleccionen las personas que van a alar el carro de acuerdo con las indicaciones de la tabla 1, arrastrándolas con el cursor y ubicándose en los extremos de la cuerda. Oprima inicio y espera hasta que se detenga el movimiento con los datos arrojados por el simulador. Complete la tabla 1. Entonces, vamos a mirar. Vamos a completar esa tabla 1. Entonces nos dice, esta es la tabla 1. Mismo tamaño, misma ubicación en la puerta. Bueno, sigamos leyendo lo que nos dice. Listo. Ahora, elija la opción movimiento en este espacio, seleccione cada uno de los factores, fuerza, valores, masa y rapidez, seleccione cada uno de los objetos arrastrando con el cursor hasta ubicarlos encima de la patineta y aplique para cada uno de ellos una fuerza gamma newtons. Observe qué sucede con la rapidez y responde a las preguntas de la tabla 1. Ahora elija la opción fricción. Entonces miren que es cada una de las opciones dependiendo. Ahora elija la opción aceleración. Es cada una de las indicaciones. Voy a ayudarles a construir en la parte 1 y ustedes ya empiezan a trabajar con las demás. Bueno, entonces dice, ubique las personas como le indica la imagen del texto de la primera columna. Entonces miren, vamos a coger acá. Mismo tamaño, misma ubicación en la cuerda. Entonces vamos a elegir o el grandote, el que le sigue, para estos dos, y nos dice que este pequeñito acá y este grandote acá. Ponemos todos los valores y le damos inicio. Entonces noten que la suma de fuerzas es 0. Es un sistema en equilibrio. Entonces, bueno, entonces dice predicción del movimiento. ¿Sí? Entonces acá sistema en reposo. Listo, no sé. Ustedes empiezan a llenar con lo que ustedes quieran. Tienen que argumentar mejor, ¿listo? Simplemente lo hago acá para entender. Movimiento real, ninguno. Izquierda, derecha, ninguno. ¿Cierto? Yo veo que está solo, está quieto. Y suma de fuerzas 0. X izquierda, X derecha. Entonces, miren, la fuerza de derecha es 250 newton. Entonces, derecha, 250 newton. Izquierda, 250 newton. Y el total, pues como se restan y se anulan, la suma de fuerzas sería 0. Eso es lo que tienen que llenar. Así lo tienen que llenar, muchachos. Es muy fácil. Ahora, miren, vamos a cambiar el mismo tamaño, diferente ubicación en la cuerda. Entonces aquí es donde ustedes tienen que empezar a argumentar, ¿no? ¿Qué pasó acá en este primer caso? Que ya se los había dicho, muy sencillo. Lo mismo que trabajamos, la sumatoria de fuerzas se anulan cuando se ejercen dos fuerzas del mismo valor. Ahora, ¿qué pasa si yo altero? Entonces de pronto yo digo, no, voy a poner este marraquito acá. Ya son 300 newton. Miren que hacia la izquierda se empieza a sumar las fuerzas, porque la izquierda es la que me está generando ese movimiento. A la izquierda, ¿sí ven? Ahora, si yo le pongo aquí otro marraquito, el sistema otra vez me va a dar suma de fuerzas igual a 0. Con la diferencia de que me van a decir, profe, pero ¿por qué ganó hoy en ese momento? Ganaron en ese momento porque ya existía
un valor que, pues, por defecto en el simulador no lo va a interpretar. No, tal vez ya habían ganado un impulso, que es un tema adicional que no se trabaja en este curso. Para el caso del movimiento, vamos a tener bueno, entonces ustedes empiezan a cambiar cada uno de los valores de acá y empiezan a llenar cada uno de estos recuadros, haciendo la sumatoria de fuerzas, cómo fue el movimiento, si fue ninguno, si fue a la izquierda, si a la derecha, y predicen el movimiento. ¿Qué dice cada uno de esos movimientos? Ahora, en la parte del movimiento, que es la segunda parte, darle acá. Entonces, aquí tenemos la niña, el señor, un balde y un regalo, una nevera y un bloque. Él nos dice, colocar la fuerza según el resultado de la ecuación F igual a 5 gamma. Yo voy a poner que a mí me dio el mismo valor, 6 por 5, 35, entonces vamos a poner 6 por 5, que perdóneme, por 5, 301, a coger, voy a multiplicar, no estoy pensando, 61 por 5, es 305, ahora sí, entonces aquí sería 305. Entonces van a decir que mi fuerza es 305 newton, el valor de la fuerza es newton, hablamos de newton todo el momento, pero no les dije que la unidad era newton. Entonces vamos a mirar el mismo, colocar la fuerza según el resultado de la ecuación, entonces 305 newton. Entonces miren que esto va hasta 500, entonces alcanza, ¿no? Entonces voy a poner acá 300. Bueno, ahí ustedes intentan. Bueno, toca detenerlo, no lo hagan así, porque no puede. Primero lo detienen. Entonces con este se vuelve un poquito, con este un poquito mucho. Ah, me pasé. Ya casi 305, listo. Entonces a mi fuerza aplicada voy a poner valores, masas y rapidez. Listo. Entonces, ahora ponemos masa y niña. Entonces ponemos un bloque de 50 kilogramos. Ah, bueno, ya está. Y ponemos la niña. Listo, pongamos la niña ahí. Y démosle play. Y la soltamos. Nos dice, predicción del movimiento. ¿Qué predicen del movimiento? A ver, muchachos. Ayúdenme. Ayúdenme, muchachos. ¿No? ¿Ninguno? Bueno, vale. Vamos a continuar entonces. La predicción del movimiento, pues bueno, vemos que al aplicarle esos 305 newton en esta dirección, pues el movimiento se desplaza. Miren que es constante, no se detienen. Tenemos una rapidez de 40 metros por segundo. ¿Sí? La rapidez es constante. Predicción del movimiento, ¿ustedes qué predijeron? No, pues con esta fuerza es capaz de mover esta masa. Sí, entonces se mueve el objeto hacia adelante al aplicarle 305 newton. La predicción del movimiento, yo pongo este ejemplo, ustedes pueden predecir otro tipo de movimiento. ¿Qué pasaría, por ejemplo, sobre esos 305 newton y ahora ya poniendo el señor de la nevera que es más pesado? ¿Sí? Entonces ustedes van a decir, no, no se mueve. La fuerza no supera la masa. ¿Sí? Y después dice, de acuerdo con los resultados anteriores, realice la gráfica de fuerza contra rapidez. Escriba dos conclusiones, se me fue para acá, dos conclusiones en relación con esto. Entonces, bueno, ustedes para hacer la gráfica de fuerza versus velocidad, entonces lo único que ustedes tienen que hacer es empezar, toman el mismo objeto, por ejemplo acá. Voy a poner aquí, para no complicarme ahora, ay Dios, voy a poner acá el primer valor, voy a poner 50 newton y solo este sistema, bueno, voy a poner aquí rapidez, más, y valores. Entonces, miren, vamos a mirar hasta donde llega la rapidez. Miren cómo empieza a crecer, ¿cierto? Entonces yo lo que puedo hacer es ir tomando
esos valores de rapidez, miren que es fuerza, lo que tenemos que graficar es fuerza con velocidad. Miren que la fuerza es constante, ¿no? Entonces es de 50 newton. La rapidez empieza a cambiar. Entonces, ¿qué nos daría esa gráfica? Nos debería dar en resultados el valor de la masa. Entonces, van a graficar, entonces, miren que no es la clásica gráfica de velocidad versus tiempo. Miren que ustedes siempre aplicaron la misma fuerza, ¿no? ¿Sí? Entonces, la misma fuerza versus velocidad. Ustedes siempre aplicaron, ¿qué fue? 50 newton. Y pues miren que la velocidad empezó a cambiar su valor y fue incrementando el valor de la velocidad. Pero miren que la condición es que aquí, este valor, la pendiente de esta gráfica o el resultado de esta gráfica, el área bajo la curva gráfica o la derivada de la gráfica, la recta tangente de la gráfica, bueno, dependiendo del método matemático que ustedes utilicen, realmente no sé en estos momentos con cuál utilizarlo, pues va a ser el valor de la aceleración. Aquí ustedes pueden concluir que de una vez la aceleración es constante. Porque la fuerza es igual a masa por la aceleración. Pero si la velocidad aumenta y crece, pero la fuerza se mantiene constante, recuerden que la fuerza también es masa por la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, miren, sin importar la fuerza, se mantiene también constante, ¿no? Y eso que varía la velocidad. Para este caso, para este ejercicio, porque la fuerza aplicada es constante, ¿sí? Si esto es constante, por ende, este valor es constante, ¿no? Obvio, si cambio la fuerza y le voy metiendo más fuerza, esta gráfica pues ya me va a dar otra cosa. Bueno, pero todas las gráficas les tienen que dar de ese sentido a ustedes. Bien. Y realizan la conclusión, yo creo que ya con la conclusión que les di. Bueno, fricción exactamente igual, ustedes hacen su descripción, eligen el objeto, miren que es muy fácil este punto. Entonces, fricción, eligen el objeto, le aplican todos de fuerza, valores, masa, rapidez, empiezan a hacer lo que les dice la guía, aplican la fuerza necesaria y entonces empiezan a llenar, por lo menos acá. Si ven que aquí aplicándole 500 no se mueven. Le aplico, 400, 500 newton. Con 500 newton no puedo mover este objeto. Pero ¿qué pasa si disminuyo la fricción? ¡Wow! Al disminuir la fricción, convertir esta superficie de madera a hielo, ya puedo desplazar este objeto. Si le pongo mucha fricción, miren toda la fricción esa fuerza de fricción es de 438 newton. ¿Cuántos newton me faltarían para poder mover eso? Entonces miren que en ese momento nos salía 438. ¿Sí? Si la fuerza aplicada, aquí la conclusión es que la fuerza aplicada debe que ser superior al peso que genera estos objetos. ¿Listo? Tiene que ser superior a la fricción que ejerce, porque si tenemos mucha fricción, miren lo que pasa. En el momento que, si yo le aplico una fricción de 500 y le estoy aplicando una fuerza de 500, ¿qué va a pasar? Pues que este objeto va a quedarse quieto, no se va a mover. Es como el ejemplo del muro. Si le aplico mucha fricción, pues obviamente se va a ir deteniendo, y si le aplico nada, pues ahí sí la fricción es cero, entonces puedo desplazar los objetos fácilmente. Por eso es que uno utiliza superficies para deslizantes, y me va a deslizar desde una terraza, desde un tobogán, pues no creo que vayan a hacer un tobogán de concreto, ¿cierto? Porque primero no raspamos y segundo, pues el coeficiente de fricción entre mi ropa y el concreto, pues me va a afectar mi movimiento. ¿Listo, muchachos? Bueno, y de la misma manera llenan acá aceleración, entonces le hablan de la fricción, describan el movimiento, cuál es el tiempo de velocidad máxima, pues aquí. Aceleración en metros sobre segundo, donde ven la aceleración. Pues tienen que dividir entre el valor si usted le aplicara aquí la fuerza. Bueno, perdón, aquí ese es el de aceleración. Aquí en el de la aceleración, ustedes pueden ver, aquí también modificar. ¿Qué pasa si la fricción es muy grande? Le aplico una fuerza de 500 newton. Ahí. Entonces miren cómo empieza a crecer la rapidez y me da un valor de aceleración. Entonces vamos a poner valores para que ustedes puedan ver. Y aquí pueden anotar estos valores de aceleración.
Y ya, muchachos, esa es la actividad, eso es lo que tienen que realizar, ese es el ejemplo de fricción, le está explicando ahorita, y el de aceleración, pues es muy intuitivo realmente. Entonces, pues los invito a que terminen. Bueno, muchachos, en estos momentos voy a dejar de grabar, les agradezco su participación. Iván, ¿tienes una pregunta? Sí, buenos días. Sí, tengo una pregunta. Dime. Sí, es con respecto al ejercicio donde, pues en los ejercicios, la fuerza que aplico, yo la empiezo a aplicar desde cero hasta el valor de la que me dio pues la fuerza o la aplico toda de una. Toda de una, por eso tienes que darle stop acá y aplicas toda la fuerza. Y Ah, después, ya. y después le das play. Sí, porque si empiezo a aplicar la fuerza desde cero y la voy aumentando, ya cambia todo el sistema, ¿cierto? Sí, ya. Correcto, Iván. Sí, correcto, correcto. Ah, ok. Sí, Ok. porque ya estarías evaluando su sistema en movimiento. El movimiento. Y- Sí, así lo estaba ¿Ah? haciendo, entonces me estaba dando diferente. Listo. Ok. No, pero Iván, es así. Es simplemente tú inicias en stop y arrancas con la fuerza que te dio. Por ejemplo, aquí en el ejemplo a mí me había dado una fuerza de 305, creo que. Entonces, con esa fuerza hago todo. Y eso es importante, muchachos, porque, por ejemplo, si ustedes ponen una fuerza de 500 y usted les dio 500, pero su amigo tiene una fuerza de 320 y empiezan a modificar, pues las concepciones o los resultados que van a obtener son diferentes. Entonces, es imposible saber si va a ser diferente o no lo de los demás. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, Iván, muchas gracias, Angie. Entonces, ya por el día de hoy, ya voy a subir este mismo CIPAS a YouTube para compartírselos y recuerden que esto queda grabado en el espacio de tips. Bueno, entonces, muchas gracias por la participación de hoy, Iván. Muchas gracias, Angie. Y bueno, que tengan una feliz y plácida tarde. Gracias, profe, muy amable. Que estén bien. Vale, gracias a ustedes también. Luego.